Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. En este día voy a hablar sobre un tema que, bueno, ya hace bastante tiempo quería conversar sobre esto con ustedes. El tema tiene que ver con la catolicidad de la Iglesia. Últimamente se ha estado hablando en ciertos círculos al respecto. Y por mi parte no estoy de acuerdo con ese tipo de catolicidad que llama a la unión a costa de la verdad. Creo que allí existe un problema. O no entendemos qué es la verdad, o no entendemos los peligros del progresismo e ideologías que son contrarias a la palabra de Dios que están entre medio, o simplemente, no sé cómo podría llamarlo, queridos hermanos. Pero existe hoy en día un tipo de catolicidad que algunos hermanos están predicando o profesando en redes sociales que lamentablemente se aleja bastante de lo que es la catolicidad vista bajo los ojos del cristianismo ortodoxo o cristianismo histórico, queridos hermanos. Voy a dejar las cosas en claro antes de comenzar. Creemos que los bautistas, pentecostales, luteranos, anglicanos son nuestros hermanos, pero claramente nuestros hermanos, eso no lo negamos. Tenemos ciertas diferencias al respecto, pero en lo fundamental estamos unidos, queridos hermanos, en las doctrinas fundamentales al respecto, inerrancia de la Escritura, la Trinidad, la Santísima Trinidad, Cristología, queridos hermanos, la deidad del Hijo, la deidad de Cristo, queridos hermanos, el nacimiento virginal, bueno, y otros temas más, doctrinas fundamentales que nos unen, pero tenemos diferencias al respecto en temas sacramentales, en temas como el bautismo, el modo del bautismo. Por allí existe una respuesta que hace unos días atrás le daba de forma amistosa y amigable el pastor Will Graham. La forma también o la administración del sacramento de la Santa Cena. Son cosas en las cuales nos diferenciamos, la forma de adoración, la forma de gobierno, etcétera, etcétera. Pero en lo fundamental, queridos hermanos, estamos unidos. Ahora, lamentablemente no toda iglesia que tenga de nombre luterana, que tenga de nombre pentecostal o en este caso presbiteriana, reformada y que en sus estatutos digan que son confesionales y que se adhieren a la confesión de fe de Westminster, su catecismo mayor y menor, las tres formas de unidad, etcétera, etcétera, son en cierto sentido sanas, y lo digo de forma triste y también lo digo, es muy lamentable. ¿Por qué? Porque muchas hoy en día, y no solamente del área más presbiteriana que dice ser reformada, sino también luteranas, los hemos visto últimamente y de forma bien abierta abrazar el matrimonio igualitario, abrazar ideologías más del corte marxista, lucha social, ¿cierto? Y varias otras cosas más. Hoy también se está cuestionando la inerrancia de la Escritura y eso no podemos aceptarlo. También en círculos pentecostales o ya más digo pentecostales existen también movimientos que niegan la Trinidad y al respecto podemos decir que no son nuestros hermanos. Por allí también existe un video que grabé hace unos días atrás sobre la Santísima Trinidad y debemos decir sí, la Santísima Trinidad no tenemos evangelio en lo absoluto. Ahora quiero hablar un poco al respecto. Hace unos días atrás, y quiero citar lo que escribí así leyéndolo para que ustedes puedan comprender a qué me quiero referir. Dice: la unidad en la catolicidad de la Iglesia es en la verdad y no fuera de ella. Esto no quiere decir que nuestras diferencias entre protestantes y evangélicos nos deben llevar a mirarnos como extraños y alejados de la verdadera religión. Existen diferencias que nos separan, y esto lo acabo de decir, es verdad. Y esto debemos comprenderlo y aceptarlo de forma sincera, eso es verdad, sinceridad teológica. ¿Estamos en desacuerdo en esto? Claro, sí, pero lo fundamental no, estamos unidos.
Sin embargo, no podemos mirar esta pluralidad de forma tan romántica y tan relativista a punto de desear una forma de sincretismo doctrinal que acepta todo tipo de disparates. Claramente debemos buscar esta catolicidad y luchar por ella, pero no podemos simplemente ignorar los errores como meros desaciertos doctrinales sin tener en mente que en aquellas afirmaciones erradas estamos pecando contra un Dios vivo. Contra un Dios vivo. No podemos, queridos hermanos, aceptar un tipo de unión o entre comillas, porque cuando hablamos de unión, algunos quieren como forrarla, ¿cierto? Con lo bonito y lo romántico de la catolicidad reformada, ¿cierto? Y aceptar todo tipo de disparates. Escúchenme bien, cuando escribí esto no estaba enojado y nada al respecto. He leído ciertos comentarios por allí, he visto también algunos videos de algunas personas que han estado, interactuando con este tipo de lenguaje. Y quiero decir, queridos hermanos, como lo acabo de leer, que no podemos aceptar todo tipo de disparates. Hoy en día existen disparates, y debo decir, en varias páginas, allí en Facebook, algunos aquí mismo en esta plataforma en YouTube, queriendo formar una forma de pensamiento filosófico, aceptando lo bueno de ciertos movimientos ideológicos, viendo bastante gracia común en una izquierda marxista, cierto, comunista, históricamente podemos ver que es un desastre el comunismo. El marxismo atenta directamente contra el ser humano y contra la verdadera religión. Esto es obvio, históricamente lo podemos ver y también en la experiencia esto es verdad. Pero vemos a ciertas personas viendo bastante gracia común al respecto, llamando a un cierto unión en estos movimientos de justicia social, en estos movimientos del pueblo, mostrándolo de una forma muy romántica, una forma muy humanista, ¿cierto? Pero debemos ser claros. La palabra de Dios, queridos hermanos, claramente habla al respecto de que no se debe oprimir al pobre, y esto es verdad. La iglesia tiene un trabajo al respecto con el pobre, tenemos un trabajo, y no solamente con el pobre, sino con el huérfano y la viuda. El problema se complica cuando algunos quieren idear o empezar a construir una torre de Babel, claramente con el nombre Estado, que quiera gobernar ciertas áreas, o no, mejor dicho, no ciertas áreas, sino todas las áreas de nuestra vida, querer formar un tipo de utopía con marcados tintes ideológicos, forrados, ¿cierto?, con este papel de regalo bien adornado, ¿cierto? Pero esto no es correcto, no podemos aceptarlo, queridos hermanos, no podemos aceptar personas que también niegan la inerrancia de la escritura. Eso no puede ser. También existe un video al respecto con el cual estuve hablando con el hermano Rodrigo Ávila, la importancia de la inerrancia de la escritura. Creemos que la escritura es autoritativa para nuestra vida. Y esto es lo que muchas veces me pregunto. Si creemos que la escritura es la única regla de fe y de conducta, ¿por qué muchos buscan en fuentes externas a la palabra de Dios, con este afán y con este, no sé cómo decirlo, queridos hermanos, pero buscando esa gracia común, que claramente es inclinado, y vuelvo a repetir, ojo con esto, analicen esto, un montón, una gran cantidad de gracia común sobre la izquierda, y candidatos, hablando aquí de Chile, candidatos de la izquierda comunista, que avalan y aplauden, queridos hermanos, a Maduro en Venezuela, a Fidel cuando estaba vivo en Cuba, al Che también, y estos cristianos aplauden aquello, o sea, no que aplauden aquello, sino que en cierto sentido sí lo hacen, pero de forma bien escondida y utilizando bien el lenguaje, pero avalan a estos candidatos que hoy están aquí en Chile para la presidencia y para otras cosas más, algunos que eran del Frente Amplio aquí en Chile. Entonces, queridos hermanos, debemos estar atentos a esto. El día de ayer hablábamos con el pastor Iván Reyes y dentro de la iglesia se ha introducido la ideología.
se ha introducido esta forma de pensamiento que está bien alejada del cristianismo, que claramente utiliza el lenguaje, lo moldea, lo maquilla constantemente, pero no es lo que dice la palabra de Dios. No podemos estar buscando una justicia social, ¿cierto? El cuidar al pobre, pero a costa, ¿cierto?, del orden, a costa de la violencia, el robo, los maltratos, los asesinatos, etcétera, etcétera. Siempre la ley de Dios abarca un todo. El cristianismo, queridos hermanos, abarca un todo. Dios llama al ser humano de forma completa. Entonces, queridos hermanos, esta catolicidad que hoy se está hablando y se está mostrando, mejor dicho, en muchas plataformas, se aleja bastante de lo que dice la palabra de Dios y lo que se ha buscado a través de la historia en el cristianismo, queridos hermanos. Y en esto debemos estar atentos. Ahora quiero citar, voy a estar aquí, estoy con mi computador, quiero citar a un pastor muy querido, pero para no meterlo en problemas, queridos hermanos, no voy a citar su nombre. De verdad que no voy a citar su nombre porque no quiero que mi querido hermano y pastor tenga problemas. Así que esto dice así, dice: quienes denuncian las mentiras, las falsas doctrinas, las huecas filosofías y las ideologías de hombres dentro de la Iglesia de Cristo no le hacen ningún daño al cuerpo de Cristo. Y ojo con esto, muchos han dicho que la Iglesia está siendo atacada o dejemos de atacar a la Iglesia. Y allí me gustaría que estas personas que hablan al respecto fueran claros a qué se están refiriendo. Porque si se están refiriendo a qué, a atacarnos entre nosotros, ¿por qué? Por el bautismo de infantes, por la Santa Cena, yo también le doy la razón. O sea, estamos atacando a la Iglesia de una forma errónea, nos estamos, como se puede decir, pisando la cola entre nosotros, y eso no debería ser, porque como acabo de decir, existen diferencias en esta pluralidad dentro del protestantismo y el evangelicalismo, pero en lo fundamental debemos estar más unidos que nunca. Esto es, como se puede decir, un ecumenismo sano entre iglesias protestantes y evangélicas. Sigamos. No dañan la catolicidad de la Iglesia. Son los maestros fraudulentos y engañadores quienes mutilan el cuerpo de Cristo. La Iglesia siempre ha tenido que luchar con los Himeneo y Fileto, con los Nicolaitas y contra todo aquel que predica otro evangelio. Podemos estar unidos con quienes tenemos diferencias de gobierno, sacramentos y escatología, incluso soteriología, pero no podemos unirnos con los que predican otro evangelio. Procurar esta unión es colocarnos una rueda de molino al cuello con el título anatema, y esto es verdad. Creo que ha quedado claro al respecto sobre las diferencias, como lo que acabo de citar, cierto sistema de gobierno, sacramentos, escatología, incluso soteriología, son nuestras diferencias entre denominaciones, ¿cierto? Entre congregaciones, queridos hermanos, pero no podemos unirnos con aquellos que predican un falso evangelio. Yo no puedo unirme, querido hermano, con alguien que profesa un comunismo o que ve el evangelio con los lentes marxistas. No puedo unirme a aquello que aprueba el pecado a costa de la verdad. Y eso es lo que hoy a mí me incomoda bastante, de personas que hace años atrás hablaron, salieron en la televisión y hoy, después de un tiempo, se alejaron. Y ojo, no es porque yo los quiera en la televisión, sino porque en ese tiempo se debatía al respecto de estas ideologías de una forma muy inteligente, de una forma muy bíblica. Pero al pasar el tiempo, estas personas empezaron como a mutar, empezaron como a cambiar de pensamiento, y hoy no hablan absolutamente nada. La ideología de género, queridos hermanos, nos está acorralando poco a poco a las iglesias. Se ha visto ya en bastantes videos, como en esta plataforma, cómo personas que pertenecen a este lobby han ingresado donde se están bautizando, donde se está predicando de forma bien violenta, no se les puede decir nada, a los cristianos se les está callando. Está sucediendo en otros países, queridos hermanos. Y ojo,
no solamente a la iglesia, sino todo aquel que piensa distinto que ellos. Es así, es un totalitarismo, una imposición sobre cada uno de aquellos que no pensamos igual que ellos. Para volver al tema, estas personas, estos líderes hoy en día están callados. En sus páginas, en sus perfiles, están hablando de forma filosófica, de querer crear una forma, ¿cierto?, en que avance el evangelio de forma relevante con la sociedad, con los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Es más, ya en algunos de sus videos no comienzan con bienvenidos, queridos hermanos, sino comienzan con bienvenidos, queridas hermanas y hermanos. Ok, bueno, allí ya vemos el lenguaje inclusivo. Y es triste porque he visto a varios presbiterianos de aquí de Chile, de denominaciones conocidas, en esto. Están avanzando en esto. Están callados al respecto de lo que sucede con el tema ideológico, pero con lo demás están hablando, están trabajando, están escribiendo, ¿cierto? Bueno, y debo decir que de una forma bien hegemónica. Bueno, la ideología que ellos mismos, a lo mejor detrás de ellos está. Pero queridos hermanos, no podemos unirnos con los que predican otro evangelio. Como decía aquí mi querido pastor, procurar esta unión es colocarnos una rueda de molino al cuello con el título anatema. Anatema. La teología liberal, la teología de la liberación ya está dentro de muchas denominaciones. El metodismo ya está hasta el cuello, queridos hermanos. Hace un momento atrás veía un video, no sé en qué país, pero ya el metodismo se ha abierto al matrimonio igualitario, a casar a personas del mismo sexo. Aquí en Chile, iglesias luteranas están a favor de esto también. Existe una comunidad de pastores, escuchen, de pastores que están a favor de la ideología de género. Están en Instagram, están en YouTube, están en Facebook, tienen sus páginas, están propagando su manera de pensar. Ahora, a partir de todo lo que he dicho, también negando, ¿cierto?, esta forma de catolicidad espuria, esta forma de catolicidad que no debemos aceptar. La otra pregunta es esta: ¿qué vamos a hacer al respecto? Como denominaciones, como cristianos en este mundo, que hemos sido llamados a ser sal y luz de este mundo. Por mi parte, queridos hermanos, con cada uno de estos videos, con cada una de las cosas que interactúo en redes sociales, intento poner un pequeño granito, queridos hermanos, de arena para poder trabajar en pro de lo que tiene que ver el cristianismo y para la gloria de Dios. Hace ya unas 4 semanas atrás se creó en Facebook el grupo Fe y Cultura Podcast, donde estamos tomando estos temas, conversándolos con pastores, con ministros. El día de ayer, y vuelvo a repetir, estuve con el pastor Iván Reyes y con la hermana Andrea Vázquez hablando sobre el tema de la ideología de género. La necesidad de que la iglesia se detenga, piense y actúe, pero también se examine a sí misma. ¿Qué está sucediendo hoy en día? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Debemos generar un pensamiento más filosófico? ¿Debemos escribir más libros? ¿Debemos hablar más de la ideología de género? Esto no lo hemos hablado. En cierto sentido, estas cosas no están mal, pero lo primordial como iglesia del Señor es examinar nuestros corazones y caer en arrepentimiento. Porque si el mundo no está cambiando, si el mundo no está siendo afectado por el Evangelio, es porque no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado a este mundo: ser sal y luz de este mundo, detener la putrefacción de la carne. Y eso hoy no está sucediendo alrededor de todo el mundo. Queridos hermanos, ¿la catolicidad de la iglesia es algo para defender? Sí, debemos defender la catolicidad de la iglesia. Debemos estar unidos hoy, pentecostales, bautistas, metodistas, queridos hermanos, anglicanos, luteranos, pero en la verdad que nos ha sido entregada,
en la verdad gloriosa del Evangelio de Jesucristo, queridos hermanos. Debemos, como cristianos, entender esto. El confrontar el pecado no es odio. El confrontar el pecado con la verdad del Evangelio, queridos hermanos, es el mayor acto de amor que pueda existir. Pero ojo, también existen algunos que solamente van con la moralidad, ¿cierto? Con el castigo y el infierno sobre los pecadores y allí los dejan, no les entregan el Evangelio. Y allí hay que tener cuidado. Dios tenga misericordia de nosotros hoy en día. Que nos podamos unir más entre denominaciones, trabajar al respecto, en predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy es lamentable aquí en mi país. No sé si existirá un porcentaje, un estudio al respecto de cuántas iglesias abren cada domingo para que los creyentes puedan congregarse. Pero hasta hoy no he sabido de ninguna. De ninguna. ¿Y sabes qué? Afuera se está predicando otro evangelio. En mi trabajo el otro día en Valparaíso estábamos allí con los maestros, ¿cierto? En una fachada, pintando una gran fachada de una casa muy antigua. Y venían bajando personas del lobby vestidos de mujer, hombres vestidos de mujer, gritando en la calle con su música, ¿cierto? Marchando en las calles después en la tarde. ¿Y dónde están los creyentes? ¿Dónde estamos nosotros? No podemos quedarnos toda la vida aquí en redes sociales. No podemos quedarnos toda la vida aquí o nos vamos a quedar aquí. ¿Tenemos miedo del hombre? ¿Tenemos miedo, queridos hermanos, de verdad del hombre? ¿O hemos perdido también, por otro lado, el temor a Dios? Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Hemos sido llamados a salir a las calles y llevar el reino y hacer discípulos a todas las naciones. Queridos hermanos, no nos quedemos en nuestros hogares de forma tan cómoda. Cuidemos también este tema. No aceptemos todo tipo de llamado a la unión que esté adornado por fuera por esta catolicidad tan romántica y humanista que no tiene que ver con el cristianismo histórico. Tengamos cuidado con eso. Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos. Y antes de terminar, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal un poco más abajo. Que también al video anterior con la entrevista al pastor Iván Rey apoyen con un like, porque posiblemente puedan bajarme ese video que habla en contra de la ideología de género. Apoyen este canal, suscríbanse, dejen un like. Es gratis, queridos hermanos. No tienen nada más que hacer. Compartan también el material con otros hermanos, con otras personas. Para aquellos que están buscando literatura, ¿cierto? Que a lo mejor pueda recomendar literatura. Bueno, tengo un libro que se llama Feminismo, creo que lo tengo por acá. Ideología de género y feminismo radical. Ideología de género y feminismo radical de Mario Celis. Es totalmente recomendado. Si quieren comprar estos tipos de libros, pueden buscar a Neuma Literatura allí en Facebook, como también en Instagram. Y también recomendar, queridos hermanos, que lo tengo por acá, mi libro, Espiritualidad Confesional, queridos hermanos, Espiritualidad Confesional. Les recomiendo este libro, queridos hermanos. Habla sobre la misión, la comunidad, ciertas cosas que han estado sucediendo y todo esto bajo una experiencia en el transcurso del estudio, el transcurso de los años que fui viendo en denominaciones algunas presbiterianas, cómo ha entrado la ideología, el progresismo, el feminismo. Toco el tema de la necesidad de tener una praxis cristiana, buscar la santidad, algo que se ha perdido en algunos círculos. Así que les recomiendo este libro, Espiritualidad Confesional, de Dor Publicaciones, mi libro, queridos hermanos. Lo pueden encontrar en Coram Deo Librería, mi hermana es de Colombia, ella vende para México, Colombia y Ecuador. Espiritualidad Confesional. Y también, si lo quieres adquirir, estoy sorteando un libro allí en Instagram. Escucha bien, en Instagram sigue las instrucciones y puedes ganarte uno de estos libros. Bueno, queridos amigos y hermanos, los invito a Fe y Cultura en Facebook.
Y nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.